Las tenemos en un momento en el que realmente lo difícil es saber por dónde empezar. La política en algunos momentos es siempre un oficio de alto riesgo, pero en otros más. Y este es exactamente el que estamos viviendo. Ser político hoy en el mundo, como demuestra Mr. Trump, es pertenecer a una clase que, según lo que él está haciendo, podría parecer que está en vías de extinción. Pero además, en nuestro país, ser político y un político que presida el partido del gobierno, el partido que va inevitablemente ligado a la historia de México, es no solamente más riesgoso, como demostró el 5 de junio, sino que es la perspectiva que permite saber qué es lo que piensan, iba a decir los políticos, pero al menos un político, y un político excepcionalmente bien formado, que es el doctor Enrique Ochoa Reza, que en este momento es el presidente del PRI. ¿Cómo ve y qué es lo que piensa de este momento de México? Doctor, gracias por estar en esta su casa, en estas conversaciones en Índigo. Antonio, muchísimas gracias. Areli, Imelda, Armando, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes en Reporte Índigo. Y sí, ciertamente son tiempos muy interesantes para México y para el mundo. Lo que nosotros advertimos en el PRI es muy claro. Los intereses de México tienen que ir primero. Los intereses de todos los mexicanos serán defendidos primero. Y hemos escuchado del lado norteamericano que los intereses del pueblo americano serán defendidos primero. Y ambas afirmaciones son perfectamente entendibles en dos países democráticos, donde los gobiernos tienen como responsabilidad defender los intereses del pueblo primero. Pero por esa misma razón, porque hay que defender los intereses del pueblo primero, es que los gobiernos tenemos que establecer mecanismos de comunicación para establecer políticas públicas ganar-ganar. Y claramente hay aspectos donde estamos profundamente en desacuerdo. Sí. México no pagará un solo ladrillo de un absurdo muro. Y hemos escuchado del otro lado que se quiere que México pague el muro. Pues muy bien, como dicen los americanos, Antonio, we have to agree to disagree. Exacto. Tenemos que ponernos de acuerdo en estar en ese tema en desacuerdo, encorchetarlo, ponerlo a un lado y volver a la mesa del diálogo y de la negociación para beneficio de los dos países, para beneficio de los dos pueblos, y esa es la gran tarea que tenemos que hacer todos los mexicanos. Sin duda, pero el problema está en que dentro de esta doctrina hay al menos una de las partes que para él la paz significa el lenguaje de la guerra, o dicho de otra manera. Los intereses están muy bien, pero el punto de partida de la defensa de esos intereses está gravemente afectado. Los mexicanos estamos acostumbrados al tequilazo, a las crisis. Es verdad que llevamos cerca de 30 años sin ese sistema pendular de perderlo todo y ganarlo todo. Pero lo que es realmente nuevo aquí es la parte emocional del daño entre los dos países. Y ambos dos conocemos y hemos vivido mucho tiempo en los dos países. ¿Cómo valora el presidente del PRI la herida emocional de México frente a esta negociación? Es indispensable en ese sentido, Antonio, promover una agenda de unidad nacional, precisamente por el reto que está señalando con toda puntualidad. Ante escenarios internacionales complejos, lo que necesitamos los mexicanos es proponer un escenario de unidad. Y por esa razón el PRI ha propuesto de manera muy clara buscar un acuerdo nacional con los demás partidos políticos, donde pongamos a un lado, por un momento, nuestras diferencias, válidas y respetadas, para poner sobre la mesa lo mucho que tenemos de acuerdo los patriotas de nuestro país para defender los mejores intereses de México. Claramente los otros partidos han señalado, sobre todo el PRD y el PAN, de que una convocatoria así merece ser una convocatoria más amplia. Pues bien, hagámoslo de esa manera, más allá de un escenario de protagonismos y olvidando por un momento a quién se le ocurrió la idea primero, lo que proponemos es que dejemos esos intereses a un lado y pongamos todos en las condiciones de igualdad y participación libre de cada quien e invitando a la sociedad civil a que convoque a sentarnos en la mesa del diálogo y poder poner por adelante de todos los intereses particulares los grandes intereses nacionales, porque precisamente como lo señalas, Antonio, el reto es importante y le significará un futuro distinto a generaciones de mexicanas y de mexicanos. Casi todos estamos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo con una situación que significa que cada minuto 1.400 millones de dólares cambian de mano en el espacio económico de los dos países. Es más,
Estamos viviendo un conflicto más allá de toda razón, pero estamos viviendo un mundo más allá de toda razón. Desde ese punto de vista, los partidos políticos mexicanos, el partido del gobierno, que tiene una doble responsabilidad, que es cómo mantener la ilusión, cómo mantener la credibilidad en esa tenaza que significa tener la obligación del gobierno y al mismo tiempo generar un lenguaje de ilusión política. ¿Cómo lo van a hacer? Exactamente por esa razón no tenemos tiempo que perder. Porque a la par de que necesitamos convocar a un espacio de acuerdo nacional, donde podamos poner todas las mejores ideas sobre la mesa, ciertamente continuaremos fortaleciendo la competencia democrática en 4 procesos electorales que se llevarán a cabo en este 2017. Por eso la convocatoria a un gran acuerdo nacional que incorpore a los sectores sociales, a los sectores productivos, a los intelectuales de nuestro país, para poder construir una agenda común y enfrentar el reto que nos viene del exterior de mejor manera. Aquí el equipo se llama México y por esa razón, poniendo a un lado los intereses coyunturales, convocamos a una mesa de gran acuerdo nacional para poder poner los intereses de México primero. Doctor, el discurso lo entiendo, pero ¿cuál va a ser el lenguaje para que penetre en la cabeza de los jóvenes, de los ahora millennials, que son importantísimos, de las amas de casa, del obrero? Porque en ellos ya no hay lenguaje que quepa hasta donde veo. ¿Cómo van a convencerlos, no solo usted, sino los otros líderes de los partidos, de que es necesario esta unidad nacional? Yo te diría que ya se percibe en la sociedad en general un ánimo de unidad nacional, y lo ves en las redes sociales y en los mensajes de WhatsApp y en las expresiones de solidaridad que hay en toda la sociedad de unas semanas a la fecha. Claro que México es un país plural y claro que tenemos múltiples opiniones distintas, como toda sociedad libre y democrática, sobre los temas nacionales. Pero un elemento que nos une a todos es que enfrentaremos este reto como patriotas, exigiendo dignidad, ofreciendo respeto, pero exigiendo respeto, promoviendo en la mesa de las buenas ideas las mejores áreas de solución. Por eso estoy convencido que este llamado va más allá de partidos políticos y va mucho más allá de una coyuntura político-electoral. Aquí el equipo se llama México. Sí, doctor, eso es verdad, pero también es verdad que esa reacción de defensa de lo nacional, de lo mexicano, ese uso de todo aquello que nos une frente a una agresión exterior, y es sin duda alguna una agresión, viene acompañada también por una fuerte carga de rechazo a la clase política. Y ese no es un fenómeno mexicano. Ese fenómeno es el que ha colocado al señor Trump en la Casa Blanca, es el fenómeno que explica en parte el Brexit, es el fenómeno que explica las tendencias que está habiendo. Es decir, hay un rechazo a cómo se ha manejado en redes, por interés político, por sacar raja, por creencia, desde la Presidencia de la República, desde el gobierno, la relación en esta crisis. Aquí hay 2 cosas que hay que decir con toda puntualidad. Claramente, en las democracias contemporáneas, somos los partidos políticos quienes cada vez menos tenemos un contacto con la ciudadanía para que sea a través de los partidos que se exprese la preocupación política. Hay otros canales y hay rechazo y hay también un discurso que se ha identificado como antisistema. Pero un elemento que he visto es que esta generación a la que hacías referencia, mucha gente me dice que no está politizada. Yo difiero, yo creo que está altamente politizada. Lo que no está es partidizada. Es decir, están constantemente en redes sociales interesados en ver qué está pasando en su comunidad, en su país, en el mundo entero. Es una generación ampliamente informada, pero al mismo tiempo profundamente desinformada de muchos otros aspectos que reclaman una profundidad de análisis y no pocos caracteres. Desilusionada también. Hay una desilusión. Toda generación siempre tiene un elemento de desilusión sobre los alcances y logros del anterior. Es una obligación. Pero es una obligación generacional. Una obligación generacional. Pretender hacerlo mejor. Pero la pregunta clave es cómo convertimos esa realidad, que no es particular de México, pero que ciertamente nos sucede en México también, cómo convertir esa realidad en acción propositiva. Los partidos políticos tienen esa responsabilidad de convertir la acción de la sociedad en acción productiva para todos. Y ciertamente tenemos que mejorar nuestros mecanismos de comunicación y de diálogo con los electores. Ahora es 2 veces más amplio el reto porque el reto internacional se suma a los retos nacionales. Se nos han acumulado los viejos con los nuevos problemas.
tenemos que encontrarle respuesta. Y esa tarea no solo compete a un partido político, ese reto es nacional. Doctor, habla usted de madurez de la clase política en un momento como este, pero también por otro lado nos habla de un juego ganar-ganar, que ya sabemos que definitivamente esa no es la filosofía de Trump. ¿No habla más bien de una inmadurez política de este momento, de toda la clase, política, tanto gobernante como de los partidos y demás, en no ver realmente lo que tienen enfrente? Yo creo que esa es una de las interpretaciones que están en el ambiente, pero vamos a suponer por un segundo que esa interpretación fuera cierta. ¿Qué camino entonces hay para la acción? Yo lo que creo es que el actuar de manera conjunta, el proponer buenas ideas, el establecer mecanismos de solución a estos problemas con esquemas ganar-ganar, nos acercan a que también del otro lado de la frontera sumemos la participación de distintos actores políticos, económicos, sociales y culturales para poder construir una relación entre los dos países benéfica para los pueblos. ¿Y cuál es el límite, doctor? O sea, ¿hasta dónde es esta tolerancia ante lo que yo coincido con Imelda? Parece un muro... Ya hay un muro en él, en este nuevo presidente. Y déjame decirlo de esta manera. La dignidad es la primer bandera. La soberanía es la primer bandera. La unidad es la primer bandera. Nosotros no podemos ceder en ningún momento ninguna de estas banderas. Tenemos que actuar con dignidad, con soberanía, exigiendo respeto. Pero eso quiere decir que tenemos que continuar el diálogo. Y permíteme señalar algo. Esto es algo que hemos visto todos. Ya existe un muro entre Estados Unidos y México. Sí, claro. Lo empezó a levantar Bill Clinton. Así es, y existen miles de kilómetros de ese muro. Y ese muro no ha impedido nunca el tránsito de personas ilegales, y el tránsito de bienes, el desarrollo económico de inversiones y la creación de empleos, el intercambio cultural y social entre pueblos vecinos y el desarrollo de políticas públicas favorables, ganar-ganar para los dos pueblos. Lo que nosotros estamos en desacuerdo puntualmente, tajantemente, dignamente, es que nosotros no vamos a pagar un solo ladrillo de un nuevo muro que impulsa el presidente norteamericano. Pero por otro lado, ciertamente estamos todos interesados en encontrarle una solución a esta dificultad internacional que no solamente le compete a México. Este escenario, de alguna manera, con toda proporción guardada, ya la vivimos como país. Solo que ahora en el mundo de las redes sociales y en el mundo del debate y la insatisfacción, se quieren resultados inmediatos. No los puede haber.